Hoy vamos a resolver estos 12 ejercicios de lógica proposicional. Eh, la instrucción es, usando tablas de verdad, comprobar las equivalencias siguientes. Vamos a explicar rapidísimo, a recapitular acerca de la simbología utilizada. Recordemos que este signo significa, es la negación, significa no o no es cierto, o es falso que es una negación. Este símbolo, este triangulito, significa conjunción o y. Este, que es al revés, significa una disyunción, o el equivalente en español o. Este símbolo, esta flecha, significa sí, entonces, o bien es una condicional. Una flecha doble es una bicondicional, o bien en español esto significa sí y solo sí. Y de hecho esta es lo mismo que esta, es una equivalencia. Es decir, estas dos, la bicondicional y las tres rayitas, significan exactamente lo mismo, al menos en lógica. Bueno, por ejemplo, para el ejemplo 1, esto significa que la negación de la negación de P es equivalente a P. En la oración 2 tenemos que P y Q es equivalente a Q y P, etcétera, etcétera. Antes de resolver las proposiciones utilizando sus tablas de verdad, hay que conocer primero las tablas de verdad de cada uno de los conectores lógicos, es decir, la tabla de verdad para la negación, la tabla de verdad para la conjunción, para la disyunción, etcétera. Se supone que estos ya lo vieron antes de hacer estos ejercicios, pero vamos a repasarlo rápidamente. Y si no lo quieren ver, si ya lo vieron, pues se pueden saltar directamente los ejercicios. Voy a explicar primero la negación, que es la más fácil. La negación, como dijimos, es este símbolo, o a veces algunos simplemente es un guión, que es la más simple de todas. A cada proposición P, cualquiera, su negación va a tener siempre el valor de verdad opuesto. Si P es verdadera, su negación va a ser falsa. Y si P es falsa, su negación va a ser verdadera. Esta es muy sencilla. Y pues esa es la regla. Siempre la negación de una proposición va a adoptar el valor de verdad contrario a la proposición dada. Si P es verdadera, la negación de P es falsa. Si P es falsa, su negación va a ser verdadera. La conjunción, que leemos como y, requiere dos proposiciones, una proposición P cualquiera y otra proposición Q cualquiera, y para determinar el valor de la proposición P y Q, pues tenemos que saber los valores de verdad. Ojo, aquí para saber cuántos valores de verdad vamos a dar, tenemos una regla. Bueno, aquí, puesto que son 2, la combinación es siempre 2 a la n, siendo n el número de proposiciones que tenemos. Si tenemos una y dos proposiciones, pues esto se convierte en 2 a la 2. Y 2 a la 2 es igual a 4. Tenemos 4 valores de verdad. Y puesto que P y Q se van a combinar, pues las combinamos así: verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, para la conjunción, la regla dice que solamente esta completita va a ser verdad cuando
P sea verdadera y Q sea verdadera. Es decir, cuando ambas proposiciones sean verdaderas al mismo tiempo. Vamos a ver cuál la cumple. Si P es verdadera y Q es verdadera, esta es verdadera. Si P es verdadera y Q es falsa, eso significa que las dos no son verdaderas al mismo tiempo. Entonces esta es falsa. P es falsa y Q es verdadera, pero necesitamos que las dos sean verdaderas, por lo tanto es falsa. Y si P es falsa y Q es falsa, la proposición P y Q también va a ser falsa. Y esta es la tabla de verdad para la conjunción. Para la disyunción, en este caso lo llamamos una disyunción inclusiva o incluyente, tenemos la siguiente regla. Tenemos una proposición P, otra proposición Q y finalmente la proposición P o Q. Para saber cuándo es verdadera esta, pues damos valores a P y a Q. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Estas son todas las combinaciones posibles y vamos a ver. La regla para la disyunción dice que la disyunción es verdadera cuando al menos una de las proposiciones es verdadera. Vamos a ver. En este caso, las dos proposiciones son verdaderas, por lo tanto es verdadera. En este caso, P es verdadera y Q falsa. Pero esto quiere decir que al menos una es verdadera, por lo tanto esta es verdadera. Aquí P es falsa, Q es verdadera, pero esto quiere decir que al menos una es verdadera, por lo tanto esta es verdadera. Y en la cuarta, P es falsa, Q es falsa, por lo tanto, como ninguna es verdadera, pues esta es falsa. Y esta es la tabla de verdad para la disyunción inclusiva. Para la condicional tenemos la siguiente regla. Tenemos dos proposiciones P, Q, y la proposición si P, entonces Q. ¿Cómo sabemos cuándo la proposición P, entonces Q es verdadera? Bueno, la regla dice que, primero, cuando el antecedente, aquí el antecedente es lo que va antes del símbolo, este es el antecedente, y este es el consecuente, el que va después del símbolo. Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, entonces la proposición si P entonces Q será también toda falsa. Vamos a asignar valores a P y a Q, como siempre, los asignamos de esta manera: verdadero, verdadero, falso y falso, verdadero y falso, verdadero y falso. La regla dice que solamente en el caso de que el antecedente, es decir P, sea verdadero y el consecuente, es decir Q, sea falso, toda la proposición si P entonces Q va a ser falsa. Entonces ese es el único caso en el que es falso. Todos los demás son verdaderos. Es decir, si P es verdadera y Q es verdadera, la proposición si P entonces Q es verdadera. Si P es verdadera y Q es falsa, la proposición si P entonces Q es falsa. Si P es falsa y Q es verdadera, la proposición es verdadera. Y si P es falsa y Q es falsa, la proposición si P entonces Q sigue siendo verdadera. Y esta es la tabla de verdad para la condicional. Una proposición bicondicional como esta, P si y solo si Q, es verdadera solamente cuando las dos proposiciones P y Q tienen el mismo valor de verdad, es decir, cuando son ambas verdaderas o son ambas falsas. Entonces vamos a ver las combinaciones posibles: verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y vamos a ver, solamente cuando ambas tienen el mismo valor de verdad, la proposición P si y solo si Q es verdadera, que es el caso de esta y de esta. Entonces P es verdadera, Q es verdadera, por lo tanto la proposición es verdadera. Cuando P es falsa y Q es falsa, la proposición P si y solo si Q es verdadera. Y en los otros casos vemos que P es verdadera y Q es falsa, pero tienen que tener el mismo valor de verdad, por lo tanto esta es falsa. Y en la tercera, P es falsa, Q es verdadera, pero esto quiere decir que no son verdaderas al mismo tiempo o falsas al mismo tiempo, es decir, no tienen el mismo valor de verdad, por lo tanto es falsa. Y esta es la tabla de verdad para la bicondicional. El primer ejercicio nos pide demostrar la equivalencia entre la proposición
no es cierto que no es cierto que P, o la negación de la negación de P, es equivalente a P. Para hacer esto, vamos a hacer las tablas de verdad. Necesitamos pues P, que es de la que depende todo, la negación de P, que es esto de aquí, y finalmente todo esto completo, es decir, la negación de P, que es esto de aquí. Primero hay que resolver esta de adentro, o sea, esta. Vamos a ver. La regla de la negación dice que la negación de una proposición toma el valor de verdad opuesto. Entonces, si P es verdadera, su negación es falsa. Si P es falsa, su negación es verdadera. Ahora, esta de aquí es la negación de esto de aquí. Entonces va a tomar el valor de verdad opuesto a esto. Entonces vamos a ver. Si este es falso, su negación será verdadera. Y si este es verdadero, su negación será falsa. Lo que nos pide el ejercicio es constatar que esta proposición de aquí es lo mismo que esta. ¿Cómo sabemos si son equivalentes? Pues porque deben de tener la misma tabla de verdad. Y si nos fijamos, P tiene esta tabla de verdad, la negación de P tiene esta tabla de verdad, y si vemos son equivalentes. Verdadero, falso, verdadero, falso. Por lo tanto, esta proposición es correcta, es verdadera. Es decir, la negación de P es equivalente a P. Nuestro segundo ejercicio nos pide comprobar la equivalencia entre la proposición P y Q. Significa lo mismo que Q y P. P y Q es lo mismo que Q y P. Bien, entonces aquí necesitamos, como estamos con dos proposiciones, necesitamos 4 valores de verdad, 4 combinaciones de valores de verdad. Aquí ya están dados: verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, si recordamos, para la conjunción, recordamos que este símbolo significa una conjunción, o significa lo mismo que y. P y Q es verdadera si y solo si las dos proposiciones son verdaderas al mismo tiempo. Entonces vamos a ver, P es verdadera y Q es verdadera, por lo tanto P y Q es verdadera. P es verdadera y Q es falsa, entonces P y Q es falsa, porque necesitamos que sean verdaderas las dos al mismo tiempo. P es falsa, P es falsa, P es falsa, Q es verdadera, por lo tanto esta es falsa, y P es falsa y Q es falsa, por lo tanto esta es falsa. Ahora vamos a ver si es el mismo caso para Q y P. La condicional solamente nos pide que tienen que ser las dos verdaderas al mismo tiempo. Entonces vamos a ver, Q es verdadera, P es verdadera, por lo tanto Q y P es verdadera. Q es falsa, P es verdadera, pero tienen que ser las dos verdaderas al mismo tiempo, por lo tanto es falsa. Q es verdadera, P es falsa, misma razón, entonces es falsa. Y Q es falsa, P es falsa, por lo tanto esta es falsa. Pero lo que nos pide el ejercicio es saber si estas dos son equivalentes. ¿Cómo sabemos si son equivalentes? Pues viendo sus tablas de verdad. Y si nos damos cuenta, tienen exactamente la misma tabla de verdad. Por lo tanto, es cierto que son equivalentes. El ejercicio 3 nos pide demostrar que la proposición P o Q es equivalente a la proposición Q o P. Recordemos que para la disyunción, una disyunción es verdadera cuando al menos una de las proposiciones, es decir, al menos P o Q, es verdadera. Es decir, si hay al menos una verdadera, toda la disyunción es verdadera también. Entonces vamos a ver. Si P, para la proposición P o Q, si P es verdadera y Q es verdadera, pues obviamente esta es verdadera. Si P es verdadera y Q es falsa, es verdadera, porque al menos P es verdadera, por lo tanto, verdadera. Si P es falsa y Q es verdadera, es verdadera. Si P es falsa y Q es falsa, pues esta es falsa. Ahora vamos a ver qué ocurre con la proposición Q o P, puesto que lo único que nos importa es la regla de la disyunción, pues vamos a aplicar lo mismo, ¿no? Si Q es verdadera y P es verdadera, esta es verdadera. Si Q es falsa y P es verdadera, con una que tengamos verdadera, toda esta es verdadera.
Q es verdadera, P es falsa, misma razón que la anterior, es verdadera. Q es falsa y P es falsa, por lo tanto esta es falsa. Lo que queremos saber es si P o Q es equivalente a Q o P. ¿Cómo sabemos si son equivalentes? Pues porque sus tablas de verdad son las mismas. Son exactamente las mismas, por lo tanto esta equivalencia se cumple. Ahora, en el ejercicio anterior, el ejercicio 2, vimos que es lo mismo decir P y Q que Q y P. Aquí vemos que es lo mismo decir P o Q. Es exactamente lo mismo que decir Q o P. Por lo tanto, a estas dos las conocemos como las leyes de conmutatividad. Es decir, que en la conjunción y en la disyunción no importa el orden de las proposiciones.